Bueno, abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, un versículo bien conocido. ¿Tienen un poquito de calor o no? ¿Estamos bien? Ok. Creo que yo donde estuve saltando, estoy con un pasadito no de kilos, pero también de revoluciones. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que esta palabra haga vida en nuestra vida, que nuestros oídos espirituales estén atentos, abiertos a escuchar tu palabra, Señor, que siempre trae algo bueno para nosotros. Nos trae exhortación, nos trae enseñanza, nos abraza, nos hace cariño, a veces nos regaña, pero es tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada, si se recuerdan, estudiamos una verdad gloriosa, la justificación. Vimos que Dios, ¿cierto? De los que se recuerdan, que Dios en un instante y por pura gracia nos declaró completamente justos allá arriba en su tribunal celestial. Dijo: Gonzalo, eres justo, tus pecados han sido perdonados. Rafi, tus pecados han sido perdonados. Ya no tienes que hacer nada más, solo creer en Jesús. No digo que Rafi esté en pecado, no, solo te miré a los ojos y me acordé. No. Entonces, nuestra deuda fue saldada de una vez y para siempre. Pero esto nos lleva directamente al sermón del día de hoy. Vamos a hablar sobre la santificación, ¿sí? La santificación no es más que vivir esa salvación que ya obtuvimos a través de la justificación. Pero la santificación nos habla y nos guía en el día a día, ¿sí? Porque hay muchas cosas más que estar en el edificio, estar en la iglesia, que es una bendición, pero el mayor tiempo estamos fuera del edificio, ¿sí? Es ahí donde nosotros debemos vivir la santificación. Entonces, yo mientras estudiaba esto veía un gran peligro en la vida cristiana, porque a veces nos cuesta comprender que somos justificados por gracia. ¿Qué quiere decir gracia, Abel? Inmerecido. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Cristo hizo todo por nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Creer, ¿cierto? Creer en Jesús. Amén. Entonces, luego de entender el concepto o la teología de la justificación, debemos entender que somos santificados a través de Cristo, no es con nuestras fuerzas, y de eso vamos a hablar un momento el día de hoy. A veces pensamos que somos santificados por nuestro propio esfuerzo, y vamos a ver que la Biblia nos enseña algo diferente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos golpeamos, ¿cierto?, con la frustración, con las diferencias que podemos encontrar en la vida o los problemas que podemos encontrar en la vida, y nos frustramos. ¿Por qué nos pasa esto si tengo a Cristo en mi corazón, si Él está a mi lado? Cuando pensamos de esta manera, que el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, comenzamos a hacer algunas preguntas y vamos a ir hablando sobre esto. Muchas veces quizás tú has dicho: si yo ya fui justificado, ¿por qué sigo luchando con mi orgullo? ¿Hay algún orgulloso aquí? Teddy, qué sincero eres. Quizás te haces esta pregunta: si ya fui justificado, si ya estoy en la familia del Señor, ¿por qué sigo luchando con el orgullo? ¿Por qué sigo luchando con el enojo? ¿Cuántos se enojan rápido aquí? Gracias por las manos levantadas.
Si pensamos de esta manera, podemos hacer nuestra siguiente pregunta. ¿Depende ahora de mis fuerzas mejorar? ¿Depende de mí ese proceso en que estoy ahora de la santificación? Y vamos a ver que esta misma pregunta es la que responde el apóstol Pablo. De emergencia envía esta carta porque se dio cuenta que estaba pasando algo así. Él funda muchas iglesias, como sabemos, y él enseñaba sobre la gracia pura, la gracia de Jesús. Pero ¿qué pasó? Se infiltraron falsos maestros, los judaizantes, ¿sí? Diciendo que la cruz, que el sacrificio de Jesús no era suficiente. ¿Tú crees que el sacrificio de Jesús fue suficiente? ¿Amén? ¿Un amén rotundo? Amén. Pero ¿por qué le agregamos cosas a la salvación? Y lo vamos a ir viendo para que me entienda. El mensaje de estos maestros era sutil porque presentaban a Cristo, pero además era destructivo porque generaba situaciones donde los que habían escuchado el mensaje tuvieron la tendencia a salir de este mensaje de Pablo, hacer cosas que ellos le estaban pidiendo que hicieran, como la circuncisión. Pero la Biblia nos enseña que Cristo nos justifica, ¿sí? Y no depende de las reglas que muchas veces con dogmas nosotros tratamos de imponer en las personas. No es nuestra disciplina, aunque está implícita, pero no es con nuestra fuerza, no es con nuestra disciplina mantenernos aceptados por Dios. Amén. Para el apóstol Pablo era un problema grande en ese momento. Por eso escribe esta carta con tanta urgencia que ni siquiera saluda como él lo escribe en otras cartas. Él saluda primero. Había urgencia, había pasión en su corazón. Él omite ese saludo. Él sabía que si se le añadía a la salvación, a la teología de la salvación, una gota de esfuerzo humano, la obra de Dios se puede destruir, ¿sí? Amén, ¿me sigue? La vida cristiana, tu vida, mi vida no continúa por un método diferente, ¿cierto? Que Jesús comenzó en la cruz. No es algo que nosotros podemos ganar con nuestras fuerzas. Entonces, en Gálatas 2:20, el versículo que leímos, Pablo nos muestra la radiografía perfecta para que los de Galacia, la iglesia de Galacia, los Gálatas entendieran. Si pudiéramos nosotros en esta mañana resumir, ¿cierto?, todo este versículo que hemos leído en una sola frase, diríamos de la siguiente manera. La vida cristiana no consiste, escúchame bien, no consiste en mejorar al viejo hombre, sino vivir cada día dependiendo de Cristo. No podemos mejorar nosotros a ese viejo hombre. Jesucristo, el que ahora vive en nosotros, ¿cierto? Que su Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Esa es la verdad bíblica que el apóstol nos está enseñando en esta mañana. Vamos a ver 4 verdades que encontramos en este versículo. Yo soy de 4 puntos, ¿sí? Ya me conoce. Antes que lo digo, te dice el pastor va a predicar 4 puntos. Y son larguitos esos puntos. Traté de no meterle griego. Le voy a poner un poquito de sabor dominicano. ¿Y qué fue? ¿Cuál es la vaina? La cebolla, dice Manuel. Bueno, no sé si está bueno o malo eso, pero la cebolla. Algunos me miraron así. Bueno. 4 verdades veremos en esta mañana. Y vamos a ir desglosando este único versículo que vamos a estudiar hoy. Primero, nuestra antigua vida terminó en la cruz. Nuestra antigua vida terminó en la cruz. El apóstol escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Pablo no está diciendo, si va leyendo conmigo y si va razonando conmigo, Pablo no dice estoy intentando crucificar mi vieja naturaleza. ¿Ya? Habla de una acción definitiva que ocurrió en el pasado, pero que sus resultados permanecen para siempre. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Entonces, Dios nos unió a Cristo en su muerte, en la cruz. Todo lo que Cristo hizo, sí, por nosotros, lo hizo como nuestro representante. Dios nos acredita como hijos a través de Jesús, a través de su muerte en la cruz. Nuestra deuda se acabó, se terminó. Nuestra deuda fue pagada de una vez por todas por Jesús, nuestro Salvador. Nuestra deuda murió con Él en la cruz. Qué bueno. ¿Se imagina usted que debe, no sé, 200,000 en el banco por su casa y el banquero te dice la deuda ha sido pagada? No tiene que pagar nada, no se preocupe. Alguien vino y pagó. ¿Eso nos emociona o no, Camilito? Qué bueno sería. Pero ¿por qué a veces nos emociona lo que la palabra nos dice? Que la deuda ha sido pagada. Y de nuestra vida, de lo eterno. Bien, Camilito. Mire, nuestra antigua vida fue sepultada. Nuestra antigua condición quedó sepultada. Y el apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, versículo 6. Él dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ¿hay pecado rondando alrededor nuestro? ¿Hay pecado aquí? ¿Hay pecado aquí muchas veces? Puede rondar, ¿cierto? Ahí lo dice. Pero no puede hacerse dueño de nosotros. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el pecado no dejó de existir, querido. Pero el señorío, que es diferente, el señorío cambió. Mire lo que dijo Jesús en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Antes de Jesús, antes que Jesús viniera a nuestra vida, el pecado era nuestro amo legítimo. Antes de Cristo, ¿cómo pecabas tú? No había problema, te asustabas un poquito, te escondías por ahí para que nadie te viera, pero no te daba nada en el corazón, ¿o no? Era normal, porque el pecado estaba en señorío de nosotros. Pero cuando Cristo vino, dice la palabra, cuando Cristo vino a nuestro corazón, Jesús rompió esa esclavitud. Amén. Una pregunta para ustedes. ¿Tienen lucha con el pecado? ¿Tenemos lucha con el pecado? ¿Con la tentación? ¿Sí? Mire, yo pensaba en esto. El pecado es como un rey destronado que perdió su ejército, pero que sigue enviando mensajes fingiendo que gobierna todavía. ¿Ya? Lutero dijo una frase muy interesante. Lutero, ¿cierto? El gran reformador, las 95 tesis pegadas en la puerta contra las indulgencias de la iglesia. Él dice algo muy interesante sobre el pecado. Él dice, el pecado es un perro encadenado. ¿Ha visto un perrito, un Rottweiler ahí encadenado? ¿Sí? ¿Lo ha visto en alguna casa? Mire cómo dice Lutero. Ladra, ¿sí? E intimida, pero solo muerde a quien decide acercarse. Así es el pecado. Te puede molestar, te puede ladrar, pero si tú no te acercas o si no permites que ese pecado, ¿cierto?, haga nido o trabaje en nuestro corazón, no podrá atacarte. Imagine a un hombre que fue esclavo por 40 años. Un día alguien paga esa libertad. Legalmente es libre.
¿Sí? Pero a la mañana siguiente, por pura costumbre, se levanta temprano y va al campo a trabajar por su antiguo amo. Así es como nosotros vivimos, amados, muchas veces. Cristo rompió las cadenas, pero obedecemos al pecado por inercia. Por inercia. Cada vez que el pecado, amado, escucha bien, abre tus oídos espirituales. Cada vez que el pecado te reclame, la cruz debe responder: mi viejo hombre ya fue crucificado. Amén. Ay. Entonces, para ir al siguiente punto, si nuestro antiguo amo fue derrotado en la cruz, si ya no tiene autoridad legal sobre nosotros, la pregunta natural que podemos hacernos en esta mañana, queridos, es ¿quién ocupa entonces el trono de nuestra vida? Eso lo sabes tú, lo sé yo, ¿cierto? Y Pablo nos va a dar la respuesta a esta pregunta en el siguiente punto. Cristo es ahora la fuente de nuestra vida. Y el apóstol dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué piensa usted con esta palabra del apóstol? ¿Cómo podemos describir esto cuando el apóstol dice: ya no vivo yo? ¿Significa que dejó de existir o que perdió su personalidad? ¿Qué cree usted? ¿Sabe lo que murió? Fue el derecho del yo. Del yo. ¿Tú peleas con el yo? Yo primero en la línea. Yo. Ese yo muchas veces pelea en el trono de nuestro corazón. Él quiere ocupar el trono que ya lo tiene Jesús en nuestro corazón. Antes el centro de gravedad para el apóstol era Saulo de Tarso. Ese era el centro de gravedad. Quizás el tuyo, el mío, Gonzalo, ese es el centro. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que ahora el centro de nuestra vida es Cristo. Es Cristo el centro de nuestra vida. ¿Qué nos grita el mundo? Mire, el mundo nos dice: sigue tu corazón. Sigue tu corazón. No importa que dejes a tu esposa, sigue tu corazón. Es bien linda la vecina. Sigue tu corazón. Ya mi esposa me tiene aburrido. Voy a seguir mi corazón y voy a seguir a esa hermosa mujer. Eso sigue el corazón. Eso dice el mundo: sigue tu corazón. Dice: sé el centro. Y nos victimizamos. Oiga, pero si mi esposa no me atienda, mi esposa no me mira, mi esposa tiene un problema conmigo. Todo es yo. Y sacamos a Cristo del centro. El evangelio dice totalmente lo contrario. El evangelio dice: quita el yo del trono y sienta a Cristo en el trono de tu corazón. Sienta a Cristo en el trono de tu corazón. Siéntalo, hermano querido. Pablo lo dice en 1 Corintios 6:9. Somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y en Colosenses 1:27 resume todo este misterio diciendo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Como yo estaba leyendo y pensando, ¿y cómo poder ilustrarlo? Y la mejor manera es mirar la palabra y mirar a Cristo, cómo Él ilustra este punto. Él lo ilustró perfectamente con la vid y los pámpanos. Amén. A la rama no se le ordena fabricar fruto. Se le ordena permanecer. Permanecer. Aleluya. El fruto nace de la savia que fluye, de la vid.
Por eso Cristo dice en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, Señor, estás equivocado. Yo puedo hacer varias cosas sin ti. Yo puedo ir para allá. Yo puedo venir para acá. Yo puedo sentarme, yo puedo pararme, yo puedo decidir. ¿Por qué dices eso? Jesús está hablando, ¿cierto?, a un corazón que ha entendido que lo mejor que nos ha pasado en la vida es tener a Cristo en el trono, en su trono, en nuestro corazón. Jesús no dice pocas cosas, dijo nada. Y aquí debemos tener cuidado en caer en dos errores, amados, que se los voy a compartir. Dos errores extremos, uno por allá y uno por acá. El legalismo que dice, yo puedo vivir la vida cristiana si me esfuerzo lo suficiente. Se lo voy a repetir. El legalismo que dice, yo puedo vivir la vida cristiana si me esfuerzo lo suficiente. Y convertimos el evangelio de Jesús, la gracia del Señor, en un esfuerzo continuo, personal. Y está el otro extremo, el quietismo, que dice, yo no debo hacer absolutamente nada, Dios hará todo por mí. Ese es el otro extremo. Ore por mí, necesito tu oración. Y lo hemos dicho, el hermano se levanta a las 3 de la mañana a orar por ti y tú estás viendo Netflix porque te desvelaste o durmiendo. El quietismo tampoco es bíblico. La Biblia rechaza ambos extremos. Nosotros obedecemos, amén, luchamos y resistimos la tentación, como dice su palabra. Nosotros debemos resistir. ¿A quién? Al enemigo. No a tu esposa, no a tu esposo, no al compañero de trabajo. De ese resistir, ¿cierto? La tentación. Pero ¿cómo nace toda obediencia? Nace de un corazón que ha permitido que el poder de Jesús reine en su vida. Por eso el apóstol Pablo, en otro versículo que vamos a leer, nos da el equilibrio perfecto, querido. Y espero que me vaya siguiendo. Filipenses 2, 12 y 13. ¿Qué dice el apóstol? Léalo conmigo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué vemos aquí? Que Dios no reemplaza nuestra obediencia, sino que la capacita nuestra obediencia. Iba a traer un guante, pero quedó por ahí en la oficina. Piensa en un guante. ¿Se ha puesto un guante en invierno cuando ha tenido que paliar nieve y sacar la nieve del parabrisas? Un guante normal. Un guante caro incluso, uno de cuero. Ese guante no puede abrazar, ni escribir, ni levantar nada. Es un guante. ¿Qué necesita ese guante? Una mano que viva y entre en ese guante. ¿Quiénes somos nosotros? El guante. Cristo es la mano. Antes de responder, querido, con ira, o tomar una decisión apresurada, haz una pausa. Porque a veces decimos cosas que no queremos decir. Y después decimos, ¿por qué lo dije? Párate, piensa, porque tienes a Cristo en tu corazón. Pregúntale al Señor cómo responder. Haz esa pausa y di, Señor, esto me lo decía mi mamá siempre, ¿cómo respondería Jesús a esto o en esto? Mi mamá me decía, ya se los conté una vez en una predicación, cuando estaba de novio con Marisol, Jesús está en el medio. Y yo le decía, no quiero que esté Jesús en el medio. Yo quiero abrazarla. Pero ella me repetía, Jesús está
en el centro, en el medio. Entonces, ¿cómo respondería Jesús en una situación X? Ahora bien, si Cristo vive en nosotros, ¿en cuántos vive Cristo? ¿En cuántos corazones en esta mañana? Y Él es nuestra fuente de gracia, de conocimiento. Amén. ¿Cómo conectamos la vida de Cristo con nuestras luchas diarias? Porque usted me puede decir, pastor, se escucha muy bien, pero estoy en un problema grande. ¿Cómo soluciono esto? Y la respuesta está en la tercera parte de este versículo, en el desglose de este versículo. La fe, el medio por el cual vivimos. Y el versículo sigue, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿en quién? Del Hijo de Dios, la fe en Jesús. Amén. Alguien pudiera decir, pastor, quizás esto suena muy místico, pero ¿cómo me ayuda esto mañana en el trabajo? O cuando enfrente un problema en mi casa, ¿cómo me ayuda este versículo? ¿Cómo me ayuda la palabra mañana cuando me encuentro con la realidad de la vida diaria? Pablo responde, lo que ahora vivo en la carne. Aquí no habla de la naturaleza pecaminosa que tú y yo teníamos pasado, sino de nuestra vida ordinaria. Y cuando digo ordinaria no es en forma despectiva. Nuestra vida ordinaria, lo que hacemos diario, criar a nuestros hijos, pagar cuentas, enfrentar enfermedades, resistir tentaciones. El apóstol Pablo está hablando de esa rutina diaria. Ahí cuando nadie nos ve o creemos que nadie nos ve. Cuando vivimos nuestra vida en la oscuridad y cuando decimos, Cristo, sal un ratito de aquí del cuarto. Sal de aquí, necesito hacer mis cosas. Necesito satisfacerme. Sal del cuarto, Jesús. Esa naturaleza pecaminosa. ¿Sabe? Cuando nadie nos ve, es donde la santificación sigue trabajando en nuestra vida. O debiera seguir trabajando. El gran error, amados, el gran error es usar la fe como la puerta de entrada a la salvación, para luego intentar con nuestras propias fuerzas obtener la bendición de Dios. La salvación es por gracia, es la fe en el Señor, es la fe en Jesús. Y el apóstol lo confronta en Gálatas 3:3. Él dice, ¿tan necios sois? No está hablando suave, está hablando como un papá, un hijo, a la iglesia que había formado, ¿cierto? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y hace la pregunta. Y debiéramos contestar esta pregunta nosotros. Porque recuerden, la palabra nos confronta y nos dice, bueno, ¿tan necio eres, Gonzalo? Que comenzaste por el Espíritu y vivías por el Espíritu y cantabas y adorabas y leías la palabra y llegabas temprano y querías cantar y adorar y buscabas en tu lugar secreto la voluntad de Dios. ¿Tan necio eres, Gonzalo? Comenzaste por el Espíritu y vas a terminar en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos una salvación tan grande? ¿Por qué si Cristo transformó nuestra vida? ¿Por qué si Él ha cambiado nuestro lamento, nuestra tristeza en gozo, en alegría? ¿Por qué? ¿Por qué me deprimen las cosas que pasan en mi vida? ¿Me puedo entristecer? Sí, pero si tenemos la verdad bíblica aquí en la palabra, eso no debiera tirarnos para abajo, sino levantarnos en oración, en ayuno, en búsqueda de la voluntad de Dios. En búsqueda, aleluya. Tú tienes que luchar por tu vida.
en el sentido que el apóstol Pablo está enseñando. Porque tienes a Cristo en tu corazón. Me encanta esta ilustración. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no fue porque adquirió superpoder, como un Avenger, Pedro el Avenger. No era un superpoder. ¿Se imagina usted que va a Ocean City y ve a alguien caminar? Mira, se está ahogando un niño, camina por el mar. Un superpoder era lo que el apóstol tenía. ¿Sabe? Mientras él miró a Cristo, caminó por el agua. Cuando él miró la tormenta de reojo, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Se hundió. Las circunstancias no cambiaron. La tormenta estaba ahí. Lo que cambió fue el objeto de su confianza. Jesús. 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 Amados, si llevas años luchando y estás agotado, ¿por qué nos puede pasar? ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios? No es esfuérzate más, sino confía más en Cristo. Confía más en Cristo. Aleluya. Y a veces nos cuesta tanto confiar. Cuando somos niños confiamos ciegamente. Luquita y Bastián, yo les decía, ven hijo, y se tiraban así de la cama. Ellos sabían que el papá o la mamá lo iban a recibir. Ellos cruzaban, venían, iban, seguros de que sus papás estaban ahí. Cuando vamos creciendo, vamos perdiendo esa confianza. Nos ponemos desconfiados. Pero no debemos llevar esa desconfianza humana a lo espiritual. Debemos siempre creer que Jesús está ahí, diciéndote, lánzate. No hay problema, yo estoy aquí. Confía en el Señor. Si hoy te sientes débil, ¿cuántos débiles hay en esta mañana? Yo soy débil. Tienes que descansar en el que es más fuerte que tú, Jesús. Bueno, vamos al último punto. Si sabemos que hemos muerto al pecado, que Cristo vive en nosotros y que caminamos por fe. Pero el apóstol Pablo nos da el último ingrediente en este versículo importante. Y aquí hay una pregunta: ¿qué es lo que verdaderamente nos impulsa a obedecer? ¿Es el deber? Cuando el pastor viene y tienes que estar a las 7 de la mañana porque vamos a orar. Y tú vienes a las 7 de la mañana porque el pastor me dijo que viniera a orar. El deber. Pero ¿es deber orar porque alguien te lo pide o te lo exige? ¿Debiera ser algo natural en el cristiano? Orar, ¿cierto? O la culpa, muchas veces ocupamos la culpa. Y el apóstol Pablo cierra este versículo, en este proceso de santificación. Y en este proceso él revela el motor, querido, revela el motor de la vida cristiana. Y en este versículo esté atento con tu corazón. Cuarto, el amor de Cristo es el motor de nuestra santificación. Es el motor. El apóstol, mire lo que dice, cómo termina este versículo. El apóstol es poderoso. El cual me amó. Me amó porque yo era 1,90 m, porque hago bien las cosas, porque canto bien, porque doy mis diezmos, mi ofrenda, porque le meto sacrificio. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí llegamos a las palabras más íntimas que el apóstol Pablo da en todo este texto. El apóstol acaba de enseñarnos o de mostrarnos la teología del gobierno de Cristo en nosotros. Pero ahora nos revela un secreto, amado. Hay un secreto ahí poderoso para que la santificación se vuelva o sea real y duradera. Amado, escuche.
No se trata de apretar los dientes, se trata de dejarse conquistar por el amor de Jesús. Dejarse conquistar por el Señor. Aleluya. El amor de Jesús transforma nuestro caminar diario. Amén. Y ese caminar diario lo podemos ver en dos cositas rápido. Él me amó, que dice el apóstol, desarma nuestras defensas. Porque muchas veces estamos a la defensiva, incluso espiritualmente. Porque queremos mantener el control de nuestra vida para que no nos lastimen. Cuidamos nuestro círculo. Pero Cristo te amó así como tú eres, como yo soy, conociendo perfectamente mis debilidades. Y Él sabe y conoce que muchas veces vamos a fallar, queridos, pero su amor sigue presente a pesar de. Su amor no es un premio a la buena conducta, queridos, aleluya. Es una decisión de entrega por gracia. Es por gracia, es por amor. La santificación práctica termina cuando dejamos de tenerle miedo a Dios. Miedo es diferente que temor, ¿cierto? Temor al poder, a la grandeza, pero el miedo es diferente. Puedes entregarle el control de tu vida a Jesús con toda seguridad. Mi esposa maneja muy bien, pero cuando le paso la llave yo voy ahí frenando y diciéndole cuidado. Ay, le doy el control de algo tan importante que un autito. Entre paréntesis, una vez íbamos a Ocean City, creo. Íbamos conversando, usted sabe cómo Marisol, charlando muy bien. Y no nos fijamos en la salida y venía en la tercera fila. Y dice, oh, esa es la salida. Y yo dije, Marisol, los espejos están para ver si viene algo. No están ahí de bonito. Y había una subidita así. O sea, está la calle y había como un monolito, algo así. Un monolito, no sé cómo se llama. Y saltamos, como los dudes de Hazard, así. Volamos. Gracias a Dios el autito resistió. Y quedamos como todos así un poquito. Y ella dijo, ese fue su comentario. Esposos, yo no sé si le ha pasado esto a usted. Ay, Señor. Pero maneja súper bien, muy bien, muy bien. No, sí. Excelente. Yo tengo toda mi confianza puesta en ella. Nos gusta mantener el control de las cosas, ¿cierto? La santificación práctica empieza con eso, con dejar de temerle a Dios. Puedes entregarle al Señor con toda seguridad tu vida. Porque aquel que está reclamando el trono de tu corazón es el mismo que entregó su vida por ti. Aleluya. Lo siguiente, rompe el encanto del pecado, porque el pecado tiene un encanto, ¿sí? Como que te envuelve y como dice que no es tan malo, pero es malo. Se ve bien, se siente bien, se escucha bien, como que te va envolviendo ese encanto. Él tomó el lugar, amados, que nos correspondía en el juicio y pagó nuestra deuda impagable con su propia sangre. Nuestra verdadera santificación camina en nuestra vida cuando miramos la cruz y a nuestro Señor, el Salvador. Debiéramos aborrecer lo que Él aborrece, aunque nos duela. Hay dos maneras de tratar de vivir nuestra vida cristiana. La primera es la religión del miedo, ¿sí?
donde vives asustado pensando, ¿qué habré hecho? ¿Habré hecho lo suficiente hoy para que Dios no se enoje? La segunda es el camino del Evangelio, que consiste en despertar cada mañana asombrado, aleluya, por el amor del Padre y decir, si Él entregó su vida por mí, lo mínimo que hoy yo puedo hacer es rendirle mi carácter, rendirle mi vida al Salvador del mundo, rendirle mis decisiones, todo lo que hacemos, para dónde nos movemos, debemos preguntarle al Señor. Aleluya. En conclusión, queridos, amados, pensemos en una bodega. En Chile decimos un galpón. Dios no solamente nos salvó para entrar a nuestra casa y pintar las paredes y cambiar algo del piso y cambiar una flor, una planta. No solo vino a pintar una pared de mi corazón. A veces creemos con una pequeña barrida eso bastará para seguir una vida cristiana. Pero cuando llega ese arquitecto celestial, nuestro Señor Jesús, y Él no trae solamente una escoba, llega con una máquina para hacer una demolición total de nuestro corazón. Quizás nos asustamos y decimos, Señor, yo quería aceptarte, pero no quería que te metieras tanto en mi vida. Yo solo quería una limpieza superficial, una arregladita por aquí, una pinturita por allá. ¿Por qué tanta demolición, Señor? Déjame algo. Yo solo quería ser un poco mejor persona. Y Jesús en su amor nos responde: tú querías que yo reparara una cabaña ruinosa, pero yo estoy derribando todo lo que estorba ahí, aquí, en nuestro corazón. Porque sabes, yo voy a construir un palacio para que el Rey Celestial venga a reinar en tu corazón. Y he decidido, dice el Señor, ahí en la palabra, vivir para siempre contigo. Aleluya, aleluya. Este es el verdadero peso de la santificación, querido. Tu orgullo, tu lujuria, tu necesidad de control, todo debe caer para que Cristo tome la autoridad de tu corazón, de mi corazón. ¿Duele? Sí. Pero es 1000 veces más valioso ver a Cristo levantarse majestuoso en nuestra vida, en nosotros. Y quiero en esta mañana que salgamos de este edificio y que recordemos que no debemos vivir tratando de ganar el favor de Dios. Debemos vivir porque ya hemos sido aceptados por el Señor, por Jesús, nuestro Salvador. Tu pasado, mi pasado quedó resuelto en la cruz. Tu caminar diario es sostenido por la fe, no por tu propio esfuerzo, mi esfuerzo. Tu motivación ya no debe ser el miedo, sino el amor inagotable hacia nuestro Señor. Que mi oración diaria sea esta: Señor, no quiero vivir con mis fuerzas. Ven y vive tú en mi vida.